Ania, que ya se tiene alguien. Si no es de... Hola. Hola. Buenas tardes. Hola, hola a todos. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal a todos? Hola. ¿Cómo andamos? Cada vez mejor, mejor y mejor. Tal. ¿Cómo? Muy bien, cada vez mejor, mejor y mejor. Ah, qué bueno, me alegro, José. La luz Me alegro. también. Y la pandemia también. Sí. Va mejorando. Esperemos que no pase lo mismo que Copa. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias. Eduardo, ¿es la primera vez que participas de estas charlas? Bueno, muy bien. Vamos a ir empezando. Veo caras conocidas. Eduardo, no sé si es la primera vez que estás o si ya viste alguna de las charlas grabadas. Bienvenido. Mi nombre es Lucía. Bueno, les voy a ir contando, voy a silenciar los micrófonos. Ustedes saben que pueden en cualquier momento de la charla activar su micrófono, pueden también escribir en el chat. La idea también es que podamos ir conversando, charlando entre nosotros. Exacto, Nora. Hoy el tema es sobre respiración. Vamos a ver diversas cositas que no solamente para saber cómo usar la respiración, que es algo que ya venimos charlando y que ya venimos viendo a lo largo de estas charlas y de las actividades prácticas también, sino también ver cómo ir incorporando eso como ejercicio regular y sustentable, ¿no? Para poder sostenerlo. Bueno, muy bien. Dicho esto, voy a contextualizar un poquito por si alguien no estaba en las otras actividades o también por si alguien ve después la charla grabada. Todas las actividades que estamos dando en este contexto son actividades del método de Rose, que es un sistema, bueno, vieron que es muy amplio con todos los recursos y las charlas que fuimos viendo. Trabaja con técnicas y también con recursos más enfocados en hábitos y en cuestiones más asociadas a comportamiento y al desarrollo de hábitos. Pero en sí lo que busca es ir desarrollando más vitalidad, foco, inteligencia emocional. Por eso fuimos viendo a lo largo de las charlas varios temas. Les cuento que hoy llegamos a la charla número 30. La charla número 30 de consecutiva en tiempos de pandemia. Entonces, bueno, fuimos viendo en estas charlas diferentes temas asociados a relaciones humanas, a hábitos, muchas cosas asociadas a nuestro comportamiento y también a técnicas concretas para trabajar sobre cada uno de nosotros como un todo. Exacto, sí, Cecilia, ya se están por graduar. La que viene es el examen. No. Bueno, un poco la idea de todos estos recursos, las actividades de los lunes y de los viernes vienen siendo actividades prácticas en donde se hace mucho más foco en las técnicas de respiración, de concentración, técnicas corporales, y todo lo que vamos charlando los miércoles tiene más que ver con estos recursos más asociados a hábitos y a nuestro comportamiento. Pero vieron que las técnicas solas, por un lado, nos dan estructura para poder trabajar sobre todo esto. Hoy en las técnicas de respiración lo vamos a ver bien explícito, pero al mismo tiempo las técnicas solas, por sí solas, sueltas, sin la otra pata que tiene que ver con los conceptos más asociados a comportamientos y hábitos, no generan una transformación tan profunda como lo que sucede cuando empezamos a llevar más conciencia hacia nuestros hábitos, hacia nuestra alimentación, hacia nuestra forma de vincularnos, a todo lo que hacemos durante todo el día en realidad, ¿no? Entonces, bueno, hoy con esta charla número 30 estamos llegando a un final de un ciclo, nos quedan poquitas actividades.
todas estas actividades con Luis Pasteur y Método de Rose, la semana que viene van a ser las últimas, pero saben que todo lo que fuimos trabajando también queda disponible en YouTube y bueno, siempre como para poder ir recurriendo. Vieron que muchas de estas cosas que vamos charlando los miércoles también uno las vuelve a escuchar y van cayendo otras fichas. Así que son cosas que espero que les queden recursos también y herramientas para ustedes poder seguir trabajando sobre estas cositas más asociadas a hábitos y a calidad de vida. Una pregunta, ¿en YouTube cómo Sí. lo buscamos? En YouTube están en el canal de Luis Pasteur, o sea, por ahora están en la plataforma donde ustedes ya saben que pueden acceder, pero después todas las actividades quedan subidas al canal de YouTube de Luis Pasteur, que es Obra Social Luis Pasteur. Si en YouTube ponen Obra Social Luis Pasteur, van a entrar al canal de Luis Pasteur y ahí van a poder ver todas las actividades. ¿Sí? Muy bien. Entonces también lo que les voy a decir, la idea es la semana que viene charlar sobre relaciones humanas, que saben que es como uno de los pilares también sobre los cuales nosotros trabajamos, pero también que cualquier cosita que a ustedes se les vaya ocurriendo, que ya vengan con eso en la cabeza o que se les vaya ocurriendo a lo largo de la charla de hoy, me digan para poder también poder conversarlo la semana que viene, para poder abordarlo ahí. Ahí alguien estaba por hablar, vi un micrófono que se desactivó, pero no sé quién. Acá, Mónica. Lucía, yo. Sí. ¿El libro se puede conseguir en papel o lo tenemos que leer por...? Ese libro no está editado, porque es así, ese libro es originalmente en portugués. En portugués está editado y se tradujo al español ahora durante la pandemia. Así que ahora también durante la pandemia salió mucho material también en ebook. Entonces, por ahora está disponible solo en formato digital. Sí, bueno, gracias. ¿Sí? Acá, Beatriz, estabas hablando. ¿Cómo se llama en formato digital para verles el link que les mandé la otra vez del libro de Mindfulness? ¿Te acordás? Si no, ahora lo busco y se los vuelvo a mandar. Es un link en donde entran y pueden acceder a ese libro en formato digital. Buenísimo el libro. Es bueno, ¿no? Tiene la información muy sintética y es muy claro. ¿Y cómo me lo mandarías a mí, a mi email? Dale. Un momento que me voy a anotar. Si no, me lo anoto. Tenés mi mail, ¿no? A mí también me lo podés mandar, tenés mi mail. Perfecto. Gracias. Los mando. Cualquier cosa, los que quieran recibirlo, también pueden escribirme. Acá dejo el mail en el chat. ¿Tenemos nuestros? Sí, vos alguna vez me escribiste un mail, Beatriz, ¿o no? ¿No? Entonces, mira, dejo mi mail acá en el chat y vos me escribís ahí. Y ahí yo te respondo. ¿Está bien? Copias eso y me mandas a esa dirección. Espera que te lo voy a... Bueno, espera, lo perdí ya. Si entras al botoncito de chat, ahí se abre al lado una ventanita en donde va quedando todo lo que queda escrito en el chat. Muy bien, entonces así vamos a entrar al tema de hoy, que es respiración. Ya tuvimos algunas charlas sobre respiración y fuimos viendo varias cosas, herramientas para poder potenciar esta función. Vieron que la respiración, a pesar de ser una función inconsciente, es decir, nosotros estamos todo el día respirando sin pensar en que tenemos que respirar, funciona inconscientemente, pero es una función que se puede optimizar tornándola consciente. Y a lo largo de estas charlas tuvimos dos que estuvieron puntualmente enfocadas en respiración, que fue Pará y Respira 20 veces mejor, que esas dos las pueden volver a ver, ahí van a tener también un montón de información, además de todo lo que fuimos viendo en las prácticas, ¿no? Que en las prácticas fuimos viendo esos recursos, pero de forma más técnica. Vieron que ahí es diferente, cuando en la teoría charlamos de cómo serían las cosas, después cuando se ponen en práctica ahí se van percibiendo otras cositas. Entonces,
A lo largo de todas estas charlas y a lo largo de esas actividades fuimos viendo recursos para poder usar la respiración como una herramienta para potenciarnos. Desde el comienzo fuimos usando, para entender un poquito nuestra estructura, esta imagen, ¿se acuerdan? Entendernos a nosotros como todo un complejo que está formado por una parte, por el cuerpo físico, por nuestros músculos, por nuestros huesos, nuestras articulaciones, lo que nosotros podemos ver, tocar y sentir. Por otro lado, por las emociones, que son algo aún más sutil, por nuestra mente y por nuestra intuición. Y todas las charlas que fuimos desarrollando fueron abordando diferentes temas que tienen que ver con esta estructura, con la capacidad de foco y concentración, con la administración de las emociones, con la conciencia corporal, con el desarrollo de la intuición. Ahora, algo muy interesante para percibir en relación a la respiración es que es una función importantísima que está asociada al funcionamiento de todos nuestros cuerpos, de lo físico, de lo emocional, de lo mental y también de la intuición. Entonces, el estado de nuestro cuerpo afecta a la respiración. El estado de nuestras emociones afecta a la respiración. El estado de nuestro estado mental afecta también a la respiración. Todos esos cuerpos afectan a la respiración. Pero lo mismo pasa al revés. La respiración influye en todo lo que hacemos, en cómo nos sentimos, en si estamos concentrados o estamos dispersos. Entonces, está bueno ir registrando también cómo la respiración va funcionando como un camino ida y vuelta. Tanto como nosotros nos sentimos afecta la respiración, como la respiración interviene sobre el estado de todas estas funciones, todas estas partecitas que nosotros tenemos. Genera efectos sobre la vitalidad, en nuestra lucidez, en el humor, en las funciones cognitivas, en nuestro emocional, incluso en la regulación de nuestro sistema nervioso simpático y parasimpático, en cómo descansamos. Entonces, conociendo cómo trabajar sobre la respiración, nosotros vamos pudiendo también entender cómo influir sobre estos cuerpos. Y entender que todo el tiempo se está dando ese camino ida y vuelta. Tanto la respiración afecta a cómo nosotros nos sentimos en diferentes niveles, físico, emocional, mental, como nuestro estado afecta a la respiración. ¿Se acuerdan qué efectos tiene la respiración, por ejemplo, en el cuerpo físico? ¿Alguno se acuerda? ¿Algún ejemplo? ¿Cómo interviene la respiración en nuestro cuerpo físico? Relajación, por ejemplo. Relax. Por ejemplo, relajación o tensión. ¿Vieron? ¿Se acuerdan cuando vimos las diferentes partes de la respiración? Nosotros tenemos la parte baja, que es donde hay más capacidad. ¿Se acuerdan? Los pulmones son como, tienen una forma triangular. La parte baja de los pulmones es donde hay más capacidad y es la que trabaja cuando nosotros respiramos moviendo el abdomen. Cuando el abdomen va hacia afuera y hacia adentro. Después la parte media, que es la que está ubicada en la zona de las costillas, y la parte alta. Cuando la respiración se empieza a tornar más cortita, que en general es la respiración asociada a la parte alta, nosotros tendemos a tensionarnos más. Pero lo mismo pasa al revés, cuando estamos más tensos, la respiración, imagínense, los músculos empiezan a contraerse y la respiración empieza también a cortarse y empieza a ser más alta. Entonces, cuando nosotros empezamos a ampliar la respiración, a involucrar más músculos, a entrenar esa forma de respiración que tiene que ver con cómo respirábamos nosotros cuando nacimos. ¿Se acuerdan de ese ejemplo que vimos varias veces de pensar cómo respira un bebé? Lo que se mueve es la panza, y si ustedes prestan atención, la mayor parte del tiempo, la mayoría de las personas, la respiración es en la parte alta. Es decir, hay algo ahí que en nuestro desarrollo se va modificando. Entonces, cuando nosotros tenemos alguna tensión, por ejemplo, en el cuello, en los hombros, en la espalda, que es como lo más común, y entrenamos la respiración completa, esa tensión va a ir tendiendo a aflojarse. También cuando nosotros empezamos a ampliar la capacidad pulmonar, a respirar más profunda, a respirar más amplio, se genera más intercambio gaseoso, es decir, la sangre se oxigena más.
se oxigenan más la sangre, los músculos, los órganos, el cerebro, y por lo tanto se genera esa sensación de más vitalidad. Y por otro lado, hay algo que vimos, si no me equivoco, en la charla, más energía, exacto, Susana. Hay algo que vimos en la charla de administración del estrés. ¿Se acuerdan que ahí vimos de forma muy sintética cómo funciona el sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático? Y que la respiración trabaja mucho regulando, como generando una homeostasis entre esos dos sistemas, que es cuando el cuerpo tiende a funcionar mejor. Ahí, si les interesa eso, en la charla de administración del estrés y ansiedad vimos eso en más detalle. Ahora, ¿quién se acuerda cómo la respiración interviene sobre el emocional? ¿Se acuerdan que de eso charlamos bastante? ¿Se acuerdan? Cuando uno respira profundamente, lo emocional se va calmando, produce una especie de sedación. En cambio, cuando uno está nervioso, es la respiración agitada superior nada más, en general. Eso es lo que recuerdo así globalmente. A mí me da mucho resultado, ¿eh? Me da mucho resultado y te diría que casi lo automaticé. Cuando veo que viene una situación algo conflictiva, empiezo a respirar, automáticamente lo hago y me da mucho resultado. Perfecto. Es una síntesis nada más, perdón. Perfecto, estuvo muy bien tu aporte, José, gracias. Entonces, es importante percibir eso, cómo la respiración está íntimamente ligado al emocional. Esto que decía José, viene una situación un poco más tensa emocionalmente y enseguida la respiración se acorta, se torna más alta y se altera. La respiración es una de las pocas funciones asociadas al sistema neurovegetativo, es decir, que funciona automáticamente, pero que nosotros podemos fácilmente tornar consciente. Diría, no sé si alguien tiene otra información, me puede corregir, pero que es por lo menos la única función que puede fácilmente tornarse consciente. Perdón, la única función que funciona automático, asociada al sistema neurovegetativo y que nosotros fácilmente, recién venían respirando normalmente y yo les digo ahora inspiren profundo y todos pueden decidir cuándo inspirar, cuánto va a durar esa inspiración, cuándo parar de respirar, si retienen la respiración o no. Sin embargo, durante el resto del día funcionó en automático. Ahora, si llevamos eso a otra función, por ejemplo, bueno, ahora todos aceleren el movimiento intestinal. ¿Sí? No es algo que fácilmente podemos llevar a concientizar. Por eso se Ahora, dice autónomo. Exactamente. Ahora, la respiración está asociada al sistema nervioso autónomo, pero nosotros podemos fácilmente concientizarla. Ahora, el hecho de ser una función asociada al inconsciente, que puede tornarse consciente, la transforma en una especie de puente entre lo consciente y lo inconsciente. Por eso está tan ligada a las emociones. Y ahí se genera este puente doble mano, como decíamos antes. Así como cuando nosotros nos alteramos emocionalmente por algo, ¿no? Una discusión, o simplemente nos asustamos, o nos ponemos muy felices, la respiración enseguida se altera. Pero cuando nosotros nos ponemos nerviosos por algo e intervenimos conscientemente sobre la respiración, también vamos a generar un efecto sobre el emocional. ¿Sí? Entonces, ya sea... Sí. No, por ejemplo, si vos decís cuando nos ponemos nerviosos, yo ahora tuve 2 problemas muy importantes en la pandemia, ¿no? Y por ahí estoy bien y en un momento me agarra como una angustia y como antes fumaba, me agarra ganas de fumarme un cigarrillo. No fumes, Mónica. No, pero ¿qué hago en ese momento de golpe? Falleció mi yerno y por el virus fue terrible el golpe en 10 días y después me separé de mi pareja después de 25 años. Entonces hay momentos del día que me agarra como esa angustia. Entonces me da ganas de fumar un cigarrillo, pero ¿qué hago? ¿Me siento y me pongo a respirar en ese momento?
Bueno, hoy vamos a ver algunos ejercicios, porque también, ¿qué pasa? Hay situaciones en donde, digamos, la idea de todo lo que nosotros trabajamos y de los recursos y herramientas que vamos aprendiendo es poder registrar más, ¿no? Poder percibir qué pasa. Hay muchas veces pasan cosas en el cuerpo y uno ni se dan cuenta, ni se da cuenta. Nos atraviesan miles de pensamientos en un segundo y nosotros ni nos damos cuenta que la cabeza está pensando. Tenemos una angustia ahí guardada y por ahí no nos damos cuenta y eso queda ahí guardado y no va a desaparecer, va a generar un efecto por otro lado. Entonces, lo que nosotros buscamos a partir de esto es aumentar el registro y a partir de eso empezar a entender cómo canalizar esas cosas que están pasando en el cuerpo, ¿sí? O que están pasando en nosotros. Cuando nosotros tenemos una angustia por algo, ¿sí? Lo que nosotros aprendimos, digamos, como culturalmente, de forma como dada a partir de cómo es nuestra cultura, bueno, eso queda ahí cajoneado, ¿no? Y de alguna manera lo que nosotros vamos aprendiendo también es a percibir eso y a entender cómo canalizarlo. En varias de las charlas donde fuimos viendo administración de las emociones, ¿se acuerdan de ese cuadrito de conversión de las emociones que son como más negativas o menos constructivas y a emociones más constructivas? De alguna manera las técnicas trabajan sobre cada persona de forma diferente y la idea es que sean herramientas que van a generar un efecto, ahora vamos a ver eso, más a corto plazo y un efecto más a largo plazo si uno las consigue sostener, ¿sí? Entonces, ahora vamos a abordar un poco eso y también si no lo respondo, hacia el final lo vemos mejor, Mónica, ¿te parece? Entonces, está esta cuestión que tiene que ver con la respiración asociada a las emociones y que si nosotros empezamos a entender cómo la respiración modifica nuestras emociones, vamos a ir teniendo también un recurso para entender cómo usar la respiración, tanto en momentos en donde tipo la emoción ya está ahí en ebullición, ¿sí? Vamos a llamarlo momento de crisis, o también para ir generando una estructura en donde tanto las emociones como lo mental y el cuerpo van generando una estructura que a mí me permite más a largo plazo no llegar tan fácil a esos momentos. ¿Se entiende la diferencia? Ahora vamos a profundizar un poquito más en eso. Ahora, las técnicas de respiración van contribuyendo también para ese registro de las emociones. Pero no me acuerdo si la semana pasada o la anterior hablamos un poco sobre esa sensación de cuando cae una ficha, cuando uno puede escuchar 1000 veces, sí, porque es importante, pero es muy diferente al momento en el que cae una ficha adentro y uno entiende eso o percibe algo, se da cuenta de eso, a que sea teoría, que sea información externa. Entonces, las técnicas de respiración van generando ese efecto de aceleración del registro de esas emociones. Y queda también que ante situaciones más complejas o en lo cotidiano también, uno va tal vez te genera angustia algo que no fue tan importante o sí, pero percibir esas cositas que en nuestra tendencia es como a dejar ahí más guardadas. Ahora, lo importante de entender eso es que las cosas que quedan ahí cajoneadas, ¿sí? Ese hábito que nosotros tenemos de reprimir las emociones y que queden ahí guardadas, la emoción es energía básicamente y la energía no desaparece, no se disipa, es algo concreto, energía física, digamos, que si nosotros estamos percibiendo es porque está ahí. En el momento en el que la reprimimos, lo guardamos y eso va para algún lado. De ahí se derivan, por ejemplo, las enfermedades psicosomáticas, ¿sí? De emociones que van quedando ahí guardadas y contenidas. Por eso el ejercicio de estas técnicas trabaja no solamente para ayudarnos a registrar eso, a percibirlo, sino también a entender cómo canalizar esas energías, cómo dirigirlo para otro lado.
¿sí? A no quedar en esa sensación de loop, sino a transformar esa energía en algo que genere algo constructivo. Muy bien. Y pasando ahora a lo mental, ¿quién se acuerda cómo la respiración puede intervenir sobre lo mental? De los que vienen participando en las charlas, de lo que fuimos viendo. ¿Qué tiene que ver la respiración con lo mental? ¿O qué efectos puede generar? Cuando hacemos meditación. Tiene que ver por ahí. Aquietar pensamientos al tener más oxigenación. Tiene que ver por ahí. Cuando nosotros... Ahí vamos. Tiene que ver por ahí, aumenta la concentración. Si ustedes prestan atención, cuando uno está muy disperso, es decir, cuando nosotros entrenamos, por ejemplo, el foco en algo, como dice Cecilia, cuando entrenamos la concentración, el círculo azul, estamos entrenando la capacidad de foco, de concentración. Ahora, si ustedes prestan atención, cuando uno está muy, muy concentrado, la respiración tiende a ser muy suave, casi imperceptible. Cuando estamos muy, muy, muy concentrados, desde afuera casi que no se percibe la respiración. Si alguien te está mirando de afuera, el movimiento respiratorio casi no se percibe. Ahora, si la respiración está muy agitada, eso hace que nos resulte mucho más difícil concentrarnos. Entonces, las técnicas de respiración, cuando por ejemplo a alguien le cuesta mucho entrenar las técnicas de concentración, la respiración son la clave para entrenar antes. Si ustedes quieren entrenar, por ejemplo, el ejercicio del círculo, cualquiera de los ejercicios de foco que venimos haciendo, y antes hacen unos minutos de respiración, van a ver que es mucho más fácil. Es decir, cuando la respiración es más aleatoria, más cortita, más superficial, nosotros tendemos a estar más dispersos. Cuando la respiración va siendo más entrenada, va siendo más profunda, más amplia, el mental tiende a estar más estable, a tener más lucidez, ¿sí? más nitidez mental. Entonces, ¿qué pasa? Hay como una cuestión, lo que mencionábamos antes a raíz del comentario de Mónica. Hay una cuestión a corto plazo y una cuestión a largo plazo. A corto plazo, en principio ya llevar atención hacia la respiración es súper importante. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros ni mencionamos la respiración, lo estamos haciendo de forma involuntaria y sin siquiera darnos cuenta que estamos respirando. Ahora ya llamar la atención sobre eso y empezar a percibir cómo esa función se afecta en diferentes momentos, cómo nosotros estamos respirando cuando estamos echados leyendo, tranquilos, y ahí percibir cómo está haciendo la respiración. ¿Cómo es la respiración si nos asustamos, si nos alteramos por algo? O cuando estamos muy concentrados, como decíamos recién, o cuando estamos queriendo concentrarnos y estamos muy dispersos. Percibir cómo funciona la respiración y al mismo tiempo poder intervenir sobre ella. Como decía antes José, poder decir, mira, bueno, acá la cosa me estoy poniendo más tenso o me está agarrando una angustia o me estoy poniendo nervioso por esto, o tengo que hacer algo y me estoy poniendo nervioso y ahí me está empezando a agarrar. Bueno, la respiración va a ayudar para generar otro estado de conciencia. Para esto se usan mucho los ritmos, ¿sí? Los ritmos respiratorios naturales, digamos, son los ritmos más como ligados a lo cotidiano, que es el ritmo asociado al estado de vigilia, cuando estamos despiertos, y el ritmo asociado al estado de sueño. Cuando nosotros estamos despiertos, en general respiramos más o menos, ¿no? No estamos contando, pero inspiramos y exhalamos más o menos en la misma proporción de tiempo. Es decir, 1 para inspirar, no nos quedamos con pulmones llenos, exhalamos en 1. Y en general, cuando dormimos, inspiramos en un tiempo y exhalamos más largo. ¿Se acuerdan de los 3 chiflados del ronquido que eran? La exhalación mucho más larga. Entonces, esos son ritmos respiratorios que funcionan naturalmente. Ahora, ¿qué pasa? Si yo me estoy tratando de dormir y mi respiración está acelerada, entrecortada, es muy fácil que no me duerma,
Si mi respiración está más quieta, más tranquila, va a ser más fácil entrar en ese estado de sueño. Ahora, si no me estoy pudiendo dormir y uso ese ritmo respiratorio, 1 para inspirar, nada para estar con aire, el doble para exhalar, es mucho más fácil entrar en estado de sueño. Entonces, vamos a repasar algo que vimos en alguna de las charlas, pero que va a ayudar para entender cómo funcionan los ritmos en relación a los estados de conciencia. Cómo los ritmos respiratorios van generando diferentes efectos en estos sentidos. Físico, también emocional o mental e intuicional. Antes repasamos las fases de la respiración, que es clave para entender cómo funcionan los ritmos. Inspiración, retención con pulmones llenos. Exhalación, pausa con pulmones vacíos. ¿Sí? Estas son las 4 fases de la respiración y entonces entender esto, inspiración, retención con aire, exhalación y retención sin aire, nos va a servir para entender cómo describimos los ritmos. Ritmos respiratorios vendrían a ser entonces diferentes proporciones entre estas diferentes fases de la respiración. ¿Sí? El ritmo, por ejemplo, 1-1, 1-1, va a indicar que inspiro en un tiempo, retengo con pulmones llenos un tiempo, exhalo en un tiempo y retengo con pulmones vacíos un tiempo. ¿Sí? Son 4 números, cada uno para una fase de la respiración, empezando siempre por la inspiración. Si no tenemos cuarto número, si tenemos 3 números, es porque hay inspiración, retención con aire y exhalación, pero no estamos contando la pausa sin aire. ¿Está claro eso? Entonces, cada uno de los números que usemos va a representar una de las fases de la respiración. Y el número va a representar la proporción. Es decir, si yo digo 1-1-1-1, por ejemplo, ahí está, usando las 4 fases, vamos a usar el mismo tiempo para las 4 fases. Ese tiempo podría ser 3 segundos, 3 segundos, 3 segundos, 3 segundos, o podría ser 10, 10, 10, 10, ¿sí? No importa, porque esa unidad de tiempo cada uno la va a elegir de acuerdo al tiempo con el que se sienta cómodo, ¿sí? Y puede variar de 3 segundos a 5, a 10, no importa, lo importante es la proporción. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros queremos generar más estabilidad, me alteré por algo y quiero generar más estabilidad, voy a usar ritmos que sean más parejos, más estables. Ese ritmo puede ser 1, 0, es decir, no quedarme con pulmones llenos. 1, inspirar en 1, exhalar en 1. O 1, 1, 1. Inspiro en 1, me quedo 1 con aire y exhalo en 1. ¿Sí? Siempre es importante que al hacer esta respiración ritmada, usen respiración completa. La respiración que venimos aprendiendo en todas las prácticas y que venimos aprendiendo desde la primera charla, en donde se usa toda la capacidad pulmonar y la prioridad está en la parte baja de los pulmones. ¿Por qué? Porque las partes de los pulmones, voy a volver un poquito para poder verles las caras, porque las partes de los pulmones que nosotros usamos están asociadas también al estado. Vieron que cuando nosotros nos alteramos, nos asustamos, se usa la parte alta. Cuando nosotros estamos tranquilos, más relajados, respiramos con la parte baja, con el abdomen. Ahora, ¿qué pasa? Como nosotros solemos estar en estado de estrés permanente, cuando no es por una cosa, es por otra cosa, la respiración tiende a ser alta y el resto de los músculos, como sabemos, todo lo que no se usa se atrofia, empiezan a endurecerse. Entonces, el entrenamiento principal antes de entrar en los ritmos es practicar la respiración completa. La parte baja, media y alta, y si cuesta hacer respiración completa, solo respiración baja. Pero eso es algo súper importante para que entrenen e incorporen. Y que no solamente le dediquen un momento para entrenar eso, sino además prestar atención durante el día. Están leyendo algo, están hablando con alguien, están mirando una serie, lo que sea,
fijarse qué se está moviendo. Si está moviendo el pecho, resetear. Y ahí empieza a mover el abdomen. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Cuando ustedes empiezan a trabajar sobre eso y a intervenir de forma consciente en la musculatura que trabaja en la respiración, a decir, estoy respirando con el pecho, no, el abdomen. Si le dedican ahí 5 segundos, enseguida va a ir modificándose. Pero después, eso empieza a incorporarse cuando la respiración está funcionando automático, cuando no están pensando qué músculos usar. Entonces, por eso es muy importante incorporar ese entrenamiento para, primero, antes que nada, antes de meterse en los ritmos, respirar con la parte baja. Si no es respiración completa, respiración abdominal. Ya solamente eso va a generar cambios enormes en la capacidad de foco, en la estabilidad emocional, en la tensión en el cuerpo, en la oxigenación. Piensen que, si se acuerdan de la forma de los pulmones, ya solamente esa forma nos muestra la diferencia que hay en la capacidad pulmonar. La parte baja, ¿sí? Lo que usamos solamente moviendo el abdomen, digamos, cuando el diafragma baja, el abdomen se proyecta hacia afuera, el diafragma es este músculo que está por debajo de los pulmones. Solamente esa parte tiene 6 veces más capacidad que la parte alta. Un montón más. Entonces, solamente usando la parte baja, ni hablar de la respiración completa, estamos haciendo que entre 6 veces más aire y más oxígeno. Pero además, en la parte baja de los pulmones hay más alvéolos pulmonares, porque hay más superficie. Y además, por una cuestión de gravedad, se concentra más sangre en la parte baja. Entonces, además, no solamente hay más capacidad pulmonar, sino que se genera más intercambio gaseoso. Entonces, lo más importante es que ustedes le den, pero muchísima relevancia a entrenar esa respiración baja. Y después, vuelvo a compartir imagen para seguir esto. Siempre que ustedes deseen desarrollar más estabilidad, ritmos que sean más parejitos. Por ejemplo, 1-1-1 o 1-0-1. Para dormir, el ritmo natural asociado al sueño, que es como el de los 3 chiflados, 1 para inspirar, nada para estar con pulmones llenos, el doble para exhalar. Para los que tienen problemas para dormirse, van a ver que la clave está en no dispersarse, ¿no? Si yo empiezo a contar, 3 para inspirar, 6 para exhalar, 3 para inspirar, 6 para exhalar. Y ahí empiezo a pensar ahí no me voy a dormir, pero si se concentran en un par de minutos para mantener ese ritmo, van a ver que enseguida se apaga la máquina. Muy bien. Para aquietar, ya vimos que la exhalación, ¿vieron cuando uno se relaja, qué hace? El suspiro es una exhalación bien larga. Entonces, la exhalación es una fase de la respiración que está asociada al aquietamiento, al descanso. Ahí pueden inspirar en un tiempo, sumar la permanencia con aire, siempre buscando que sea sin tensión, y exhalar en el doble de tiempo. Para los que ya están cómodos con ese ritmo, pueden, en lugar de inspirar en 1, quedarse uno con aire y exhalar en 2, inspirar en 1, retener con aire 2 y exhalar en 3. Ese es un ritmo un poquito más avanzado, pero requiere que ya lo puedan hacer con mucha facilidad. Muy bien. Momento. Y nos queda el último, asociado a estados más de concentración o de activación. La pausa con pulmones llenos es la fase que tiene que ser prolongada para eso. Entonces, inspiran en un tiempo, retienen 2 tiempos con pulmones llenos y exhalan en un tiempo. Esto para cuando uno necesita concentrarse o activar, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna experiencia personal? Bien, entonces, todos estos ejercicios de ritmos respiratorios, tranquilo. Entonces, perdón, Ivana, acá vi tu comentario, pero justo lo que vimos recién.
Entonces, todos estos ritmos respiratorios son recursos, herramientas que nos pueden servir en momentos clave, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando nosotros estamos en un momento en donde el emocional está más inestable, en donde tendemos a estar más dispersos por algo, no hace falta llegar al momento, ¿no? Como que nosotros buscamos siempre la píldora en el momento en el que la cosa ya está, cuando ya se desbarrancó. Ahora, esos ritmos nos sirven como herramientas a corto plazo, ¿no? En el momento en el que el emocional ya está inestable, ya estoy disperso, ya tengo el cuerpo tenso. Ahora, hablando más de estas técnicas y de estos recursos a largo plazo, la incorporación de los ejercicios de respiración como un hábito, es decir, como algo constante, es lo que va a hacer que de a poquito esos efectos empiecen a incorporarse diferente. Porque eso es lo que va a hacer que yo perciba de forma más espontánea, más natural la respiración durante el día, y además que esos estados de aquietamiento, que esos estados de concentración, de más nitidez mental, de más lucidez, de menor dispersión, se vayan instalando en nuestra forma de ser, en nuestra cotidianeidad, ¿sí? Y que no lleguemos tan fácil a esos momentos de inestabilidad en donde tenemos que recurrir a ese ritmo o ese ejercicio. El cuerpo de por sí pasa a tener más vitalidad. Por ejemplo, el sueño se empieza a regularizar, las emociones van a tender a ser más estables, nuestro mental va a tender a estar más estable también, más nítido. Exacto, acá Susana dice, es bueno aplicarlos cuando uno se siente alterado, pero al mismo tiempo no hace falta llegar a ese punto. Lo importante es incorporarlas para que las técnicas vayan generando una estructura, ¿sí? Que nos vaya desarrollando más estructura emocional, mental y física para no llegar a ese punto. ¿Se entiende la diferencia? Ahora, la clave y la cuestión está en cómo instalar el hábito, ¿no? Porque, bueno, es muy lindo decir, ay, bueno, sí, hay que instalar el hábito, pero ahora, ¿cómo? Hay un secreto, una clave para instalar cualquier tipo de hábito. ¿Se acuerda alguno? ¿Cuál es la clave para instalar hábitos? Repetir. Repetir. No hay otra salida. Hacerlo 1000 veces hasta que ya no tenga que pensar más en que lo tengo que hacer. Repetir es la única manera que nosotros tenemos de instalar hábitos. Es decir, un hábito es cuando nosotros hacemos algo de forma espontánea, natural. Tenemos hábitos que elegimos y tenemos hábitos que están ahí porque están ahí, ¿no? Y hay muchas veces que ni nos damos cuenta que están ahí. Entonces, por un lado, está bueno saber que, bueno, la repetición es la única salida que nos queda. Pero por otro lado, también darnos cuenta que, exacto, los hábitos adquiridos son muchas cosas que nosotros heredamos, pero que ni siquiera nos damos cuenta que tenemos instalados. Y estos hábitos, que ya vimos en varias charlas sobre condicionamiento, sobre automatismos, son procesos, mecanismos que nos quedan automatizados, porque el cerebro lo que hace es automatizar cualquier cosa que repitamos algunas veces para gastar menos energía, ¿sí? Lo que se empieza a transformar en rutina queda instalado como hábito. Entonces eso está bueno para darse cuenta, para las cosas que queremos incorporar y para las cosas que no queremos incorporar, ¿no? Si yo no quiero que algo forme parte de mi rutina y lo hago una vez, otra vez, lo estoy incorporando como hábito y después va a ser más difícil desarmarlo. Entonces, para las cosas que sí queremos incorporar, lo importante es que nosotros pongamos mucho foco, en principio, en repetir. Y los hábitos que quisiéramos dejar de repetir. Es la única salida que tenemos. Claro, dejar de hacerlo.
Exactamente, dejar de hacerlo. Hubo una charla, ahora no me acuerdo el Reemplazarlo por título, otro. después. Exactamente, o reemplazarlo con otro. Esto les iba a mencionar. Hubo una charla que ahora no me puedo acordar cuál es el título, pero que hablamos mucho de cómo funciona como en nuestra estructura psíquica ese proceso de incorporación de hábitos, ¿sí? Los gatillos que nosotros disparamos. En ese proceso de condicionamientos que se van instalando, ¿se acuerdan del ejemplo que mencionamos siempre, por ejemplo, el chocolate después de la cena? Bueno, me como un chocolate después de la cena, una vez, 2 veces, 3 veces, un mes seguido, toda la cuarentena, me quedó instalado el hábito. Termino la cena y enseguida pienso, lo primero que me va a venir a la cabeza es el chocolate. Acá mencionamos muchas veces el ejemplo comparando el surco del río y el agua que recorre el río. El surco del río es ese hábito, ese condicionamiento que nosotros instalamos y que va reforzándose cada vez más que nosotros hacemos circular agua por ese surco. El agua viene a ser la acción que nosotros hacemos. Ahora, es mucho más difícil si yo digo, bueno, no me voy a comer el chocolate. Así digo, bueno, en lugar de comerme el chocolate, me voy a tomar un té. Y empezar a encontrar cosas para ir modificando, es como ir trazando nuevos surcos. Es saber que nosotros somos un bicho que necesita de hábitos. Estamos hechos de hábitos. Si ustedes prestan atención a sus días, están repletos de cositas que repetimos automáticamente. La propuesta de lo que nosotros hacemos es que esos surcos que vamos trazando como hábitos vayan siendo surcos elegidos. Entonces, que poco a poco vayamos eligiendo cuáles son los surcos que queremos trazar. Y si hay alguno que no queremos, podamos reemplazarlo por otro que sí queramos alimentar. Entonces, todas las técnicas que nosotros vamos desarrollando, que están orientadas a desarrollar foco y concentración, esto también, bueno, en todas las charlas que vemos sobre mindfulness, en la que charlamos sobre filtros de la percepción, fue hace pocas semanas, una de inteligencia emocional y estabilidad mental, charlamos mucho sobre cómo las técnicas van generando más facilidad para percibir esos surcos. Porque muchas veces los automatismos, los condicionamientos más incorporados son los más difíciles de cambiar porque son más invisibles. Cuanto más invisibles son, más difícil es darme cuenta de que yo tengo ahí algo instalado que puedo modificar o que existe otra opción. Entonces, si quieren profundizar en eso, también en esa charla. Ahora, ¿cómo hacer exactamente? Somos animales de costumbre, Cecilia, tal cual. Ahora, ¿cómo hacer para que un hábito sea sustentable? Para que nosotros lo podamos sostener en el tiempo. Bueno, la semana pasada charlamos bastante sobre esto y hubo varias charlas también en donde fuimos enfocando, pero acá vamos a ver algunas cositas para que ustedes tengan en cuenta bien enfocadas en esto que tiene que ver con la respiración. Bueno, repetir. Entonces, tips para incorporar hábitos de manera sustentable. En principio, empezar siempre de forma gradual. Empezar siempre de forma que yo pueda generar algo que sea asimilable. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero, por ejemplo, entrenar respiración, bueno, entonces tengo que repetirlo. Quiero instalar como hábito hacer técnicas de respiración, tengo que repetirlo todos los días. Voy a hacer media hora por día. Pero de 0 a media hora es un montón. Entonces, ahí ¿se acuerdan cuando vimos en alguna charla el ejemplo de un segundo por día y de esta, bueno, es como una leyenda que hay sobre ir levantando a un ternerito desde que nace todos los días. Entonces, cuando ya es grandote, tipo vos lo fuiste levantando todos los días y fue siendo un progreso gradual y asimilable. Entonces, eso es muy importante, que se propongan una meta realizable y que a partir de eso uno vaya creciendo de a poquito.
Ahora, priorizar siempre el largo plazo. ¿Qué quiere decir? Es mejor hacer poquito, pero todos los días, ¿sí? Es mejor hacer todos los días 5 minutos que hacer un día 20, otro día nada, otro día nada, otro día 10, otro día... La construcción de hábitos es siempre gradual y lenta para que pueda ser asimilable y que uno pueda sostenerlo. Les aseguro que si durante semanas ustedes se proponen hacer algo 5 minutos por día, después de un mes, 2 meses de repetir eso, pero en ese momento la consigna es repetir, sostenerlo. Después ya ni siquiera tienen que pensar en hacerlo. Empezamos a ir solos. Para eso es importante darle poquito tiempo, pero mucho lugar. Esto, ustedes saben, yo todo lo que quiero incorporar o cuando para mentalizar algo, lo que sea, me pongo cartelitos por todos lados. Entonces, no puedo ir a ningún lugar de mi casa que no me haga acordar que eso tiene que estar. Entonces, darle mucho lugar, importancia, pero poquito tiempo. Y para eso es clave asignarle un momento del día y darle prioridad, ¿no? Porque si yo lo dejo, bueno, esto lo hago a la noche y lo más probable es que después de todo lo que tuve que hacer me dé fiaca, no lo haga, estoy cansado. Entonces, asignarle un momento del día para lo que es súper importante que ese momento tenga prioridad. Por lo tanto, si es a la mañana o de las primeras cosas que hacemos, va a tener mucha más eficacia. Y establecer metas claras. Planificar un poco lo que charlábamos la semana pasada. Decir, bueno, este mes voy a hacer 5 minutos todos los días, 5 minutos de este ejercicio todos los días a la mañana. Y la experiencia termina de acá a 30 días. Y en 30 días voy a ver qué hago. ¿Lo hice todos los días? Si lo mantuve siempre, todos los días, puedo aumentar el tiempo. Y si no, el objetivo es incorporarlo. ¿Sí? Y si aumento el tiempo, no aumento de 5 a 10, porque de 5 a 10 es el doble. Bueno, voy a ir de 5 minutos. Si ya lo incorporé, puedo decir, bueno, ahora que ya lo mantuve, hago esta semana 6, la semana que viene 7, la semana que viene 8. Y solamente aumentar si uno consigue sostenerlo e incorporarlo. Hasta que el hábito se instala, es inevitable. Si nosotros ponemos énfasis en repetir y en sostener esa repetición, el hábito se incorpora. Entonces, esos son algunos tips, algunos recursos para que puedan incorporarlo e ir de a poquito, sumarlo como un hábito para que ya se instale y que pueda ir generando esos efectos que funcionan más en el largo plazo, en la estructura que va moldeando nuestra propia personalidad, ¿no? Entonces, si nuestro emocional tiende a ser más inestable, va a tender a estabilizarse. Si tendemos a ser más dispersos, que bueno, son como medio características propias del ser humano, ¿no? De todos nosotros. Eso va a tender a quietarse también. Entonces, ahí es donde la propuesta del método de Rose, de esta disciplina, va buscando a que todo lo que se va desenvolviendo con las técnicas, con la práctica, nos vaya dando cada vez más estructura para que podamos llevarlo hacia todo lo que hacemos, hacia nuestro comportamiento, hacia la forma de vincularnos, de alimentarnos, hacia nuestros valores, hacia todo. Entonces, mucho tiene que ver ese trabajo sobre esos automatismos que se van incorporando. Y algo como relevante que me parece interesante para darle importancia y para tener en cuenta en esto es que si nosotros queremos sentirnos mejor, desarrollarnos mejor, algo que hagamos una vez, nos va a hacer sentir bien en ese momento. Ahora, si nosotros queremos generar cambios profundos, la clave está en los hábitos, en las cosas que van a construir nuestro día y que van a construir nuestra vida, ¿no? Tipo, nuestro día está formado de nuestros hábitos, nuestra vida está formada de nuestros días. Entonces, la semana que viene vamos a charlar, la idea es charlar sobre administración de conflictos y relaciones humanas, ¿sí? Bien enfocado como en habilidades socioemocionales, pero al mismo tiempo
vamos a dejar un momento, como va a ser la última charla, para que ustedes puedan ir trayendo temas, preguntas, consultas, lo que sea que quieran que toquemos o que podamos desarrollar ahí. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda, pregunta? ¿Cómo reemplazar el buen hábito de esta charla de todos los miércoles? Bueno, la pueden seguir, pueden seguir viéndolas en loop. Repetir y repetir. Sí. Lo mejor va a ser ir de a poquito. Un poco es esto, la diferencia real se hace cuando nosotros incorporamos las cosas en la vida real, ¿no? Y en nuestra forma de ser. Entonces, lo más importante es que ustedes puedan de a poquito y todo junto no se puede. Y vimos esto, hoy cumplimos la charla número 30, es decir, vimos un montón de contenido y está bueno que ustedes vayan eligiendo qué cositas incorporar e ir de a poco sumando lo que quieran y lo que les venga bien. Bueno, me alegro mucho de haberlos visto otro miércoles. No hay Vamos consulta, a ver. no votamos. No votamos. No votamos. Acá no tenemos acá La encuesta. una pena. Yo Ese también es los voy a un extrañar, Zulma. No sé qué voy a hacer los miércoles. Ay, sí. Voy a extrañar. La última sacamos una captura de pantalla, una foto. Ay, sí. Ay, sí. Qué Excelente. lindo recuerdo. Bueno, yo La tengo una verdad que idea. sí, un placer. Yo tengo una idea para hacer los miércoles. Para A ver. vos. Y venía a obra que hay siempre que mover ladrillos, tablones. No sé si me veo ahí, ¿eh? Hasta generar. Bueno, en buena hora. Está bueno eso. Bueno, muy bien, un placer. Bueno, lo que se les ocurra para la semana que viene, vayan anotando. Así también ahí tenemos temas para tratar, ¿les parece? Perfecto. Gracias. Ya termina muy bien la tarde. Muchas gracias, excelente. como siempre. Adiós. Gracias. No tenemos. Gracias. Paulo, Adiós. ¿Les veo el viernes o la semana que viene? Hasta el viernes. hasta el viernes. Chao.